Distintas maneras de alimentarse. Todos los seres vivos realizamos funciones que nos permiten mantenernos, respiramos, nos alimentamos, eliminamos desechos, etcétera. Sin embargo, el tipo de alimentación no es el mismo en todas las cosas. Hay organismos que producen su propio alimento, otros consumen solo vegetales, otros solamente carne, y hay quienes comen una y otra cosa. ¿Quiénes son los productores? Las plantas son los únicos organismos capaces de fabricar alimento partiendo de componentes abióticos. Lo, Toman dióxido de carbono del aire, agua y sales minerales del suelo, y con la ayuda de la energía solar producen su propio alimento. Por eso se llama organismos productores. ¿Qué son los descomponedores? Son los hongos y las bacterias microscópicas que se encargan de transformar los desechos de los organismos y los animales y plantas muertas en elementos simples, sales minerales que vuelven al suelo y que serán transformados nuevamente en alimento por las plantas. ¿Quiénes son los consumidores? Se llama consumidores a los organismos que producen su propio alimento, sino que se alimentan de otros seres vivos. Hay animales que se alimentan exclusivamente de vegetales, como la liebre, la jirafa, el conejo, el caballo, la vaca, etcétera, y por eso reciben el nombre de herbívoros, de latín herba, hierba y boro, comer. Son consumidores del primer orden. Otros animales como el zorro, el águila, el león y otros se alimentan de carne, se llaman carnívoros. Y son consumidores de segundo orden, si comen animales herbívoros o de tercero o cuarto orden. Por ejemplo, la lechuza que se come al sapo. Consumidor del segundo orden es un consumidor de tercer orden. A su vez, el parásito que le chupa la sangre a la lechuza es un consumidor de cuarto orden. Un tercer grupo de animales la forman los omnívoros, de latín omnis, todo, que comen tanto que comen y se agrupan en el tercer orden a la vez. Además del hombre, son omnívoros, el perro, algunos monos, algunas aves, etcétera. Las cadenas alimentarias. Una mariposa extrae el néctar de la flor, un halcón se lanza sobre un cuis, un cuy, un caracho se come los restos de un ovino. Un ovino, al alimentarse, cada ser vivo es parte de un ciclo llamado cadena alimentaria o tráfica. Por suerte, porque si no fuera así, se habría roto el equilibrio de la naturaleza y ya no existiría vida en nuestro planeta. Eslabón por eslabón, los grandes ecosistemas acuáticos y terrestres se autorregulan naturalmente y las variaciones que pueden dar se tienden a compensarse y restablecer el equilibrio. Si esto no sucede, el ecosistema cambia y se transforma en otro. Ante variaciones importantes, los organismos tienen tres posibilidades: se adaptan, cambian de ambiente, migran o mueren. Como bien saben, el responsable de la vida en la Tierra es el Sol. Para la acción de sus rayos, las sustancias inorgánicas se convierten en sustancias orgánicas gracias a, a los productores vegetales verdes. Estos sirven de alimento a los consumidores. Los consumidores, animales y hombre, que luego al morir se descomponen y vuelven a ser minerales por acción de los descomponedores, hongos y bacterias. Estos minerales vuelven a ser utilizados por los productores y se cierra así un ciclo que es constantemente renovado por la energía vivificante que emite el sol y que es captado por las plantas durante el proceso. El micelio de fotosíntesis. Esta energía pasará a los consumidores de los distintos órdenes de la consumidores, que luego al morir se descomponen y vuelven a ser minerales por acción de los descomponedores, hongos y bacterias. Estos minerales vuelven a ser utilizados por los productores y se cierra así un ciclo que es constantemente renovado por la energía vivificante que emite el sol y que es captada por las plantas durante el proceso de fotosíntesis. Esta energía pasará a los consumidores de los distintos órdenes de la
parte de energía que se pierde en cada eslabón en forma de calor. Las poblaciones animales se encuentran encadenadas por la necesidad de alimentación. Pirámides ecológicas. Otra forma de representar las cadenas alimentarias o tróficas es a través de diagramas en forma de pirámides, llamadas pirámides ecológicas. En los mismos cada nivel tráfico En las mismas, cada nivel trófico eslabón ocupa un escalón, el primer de los cuales ubicado en la base se destina al productor, es decir, a los vegetales. Existen distintos tipos de pirámides, de la energía, de números y del peso vivo o de la biomasa. Pirámide de la energía. Representan la transformación de energía de un nivel a otro de la cadena. El tamaño de los escalones va disminuyendo a medida que se asciende, ya que el pasaje de energía es cada vez menor. Cada nivel le transfiere al siguiente solo el 10% de la energía que recibe. El 90% restante lo pierde. Lo pierde en forma de energía colárica. Por lo dicho, a este pasaje de energía se lo llama ley del 10%, ya que el primer nivel es el único que compacta, que capta el 100% de la energía lumínica. Pirámides de números. En esta pirámide se representa la cadena alimentaria según la cantidad de individuos que poseen, la cual disminuye a medida que se desciende de nivel. Los organismos se ubican en pisos, según sus niveles tróficos, siempre a partir de los productores. Pirámide de la biomasa. Esta pirámide es similar a la de números, solo que se tiene en cuenta el peso vivo de los organismos de cada nivel trófico. ¿Cómo se relacionan los seres vivos? En la naturaleza, los seres vivos no viven aislados, sino que se relacionan con otros seres vivos, la biognosis y también con los factores no vivos que conforman el seres vivos, sino que se relacionan con otros seres vivos, la biocenosis y también con los factores no vivos que conforman el medio ambiente, el biótopo. Vemos qué tipo de relación puede establecer. De competencia, en la relación entre dos o más seres vivos de igual o de diferente especie que se disputan una misma cosa. Por ejemplo, dos ciervos compiten por la hembra o dos semillas o plantas que les produzcan el espacio, la luz, el hogar para crecer. ¿Cómo se relacionan los seres vivos con el biótopo medio ambiente? Tomando de los elementos que necesitan para vivir: agua, aire, luz, minerales, etcétera, modificándolo con su presencia o actividad. Un bosque. Actividad: un bosque, por ejemplo, cambia el suelo y el clima de una región, actuando sobre el aire como lo hacen los animales que él toman oxígeno y le devuelven dióxido de carbono a las plantas verdes, que toman dióxido de carbono y devuelven oxígeno, actuando sobre el suelo, aireándolo como hacen las lombrices, fertilizándolo la ex- con los excrementos, evitando la erosión como lo hacen las plantas, y sobre el clima. De mutualismo. Se da entre los seres vivos de diferentes especies cuando estos se asocian, a veces de forma obligada y permanente. Se ayuda y pueden ayudar mutuando.
ayudar mutuamente a otro que no puede vivir en forma independiente. Por ejemplo, las asociaciones de los hongos y los 4, estos se asocian a veces en forma obligada y permanente. Se ayudan y pueden ayudar mutuamente a otro grupo que se haya, otro grupo puede ayudar mutuamente a otro que no puede vivir en forma independiente. Por ejemplo, en la Asociación de los Hongos y las Drogas, menciona que, por ejemplo, la Asociación de los Hongos y las Algas que da origen a las líquenes, mutualismo obligado, estas tornaciones resultan troncos y ramas de abedo. Ya vine, hija. Deja, deja, deja. Depredación. Se establece entre dos individuos de diferentes especies. Cuando uno de ellos, el predador o depredador, captura al otro y se alimenta de él. El zorro es predador de la liebre, ya que la captura la mata y se alimenta de ella. El oso es depredador de los peces. Relaciones interespecíficas o intraespecíficas. Llamamos relaciones intraespecíficas a las que se establece entre los individuos entre los individuos de la misma especie. Pueden ser de cooperación, de reproducción, de protección y de competencia. En cambio, las interpretaciones se producen entre dientes, entre, Mañana me recuerdas que tengo. de comencialismo, en la relación entre dos seres vivos de diferentes especies, en la cual uno se beneficia y el otro ni se beneficia ni se perjudica. Es un ejemplo de comensalismo, la remora de que se adhiere con su ventosa el tiburón sin extraerle nada, lo que hace es trasladarse con mayor facilidad y ahorrar energía, o el caso de los gorriones que aprovechan el nido que abandonan los horneros. De parasitismos. Puede ocurrir entre dos seres vivos de diferentes especies cuando uno de ellos, el parásito, se beneficia directamente del otro, pero del otro que se perjudica. Son ejemplos de parasitismo los mosquitos, piojos, pulgas, garrapatas, etc. De necrofagia. En la relación entre establecer un ser vivo con otro muerto, pero para alimentarse de él, a los animales necrófagos se los llama también carroñeros porque se alimenta de carroña, materia en descomposición. Por ejemplo, la hiena que come restos de otros animales. Dinámica de las poblaciones. El número de individuos de una población se modifica constantemente. Estos cambios tienen relación con la cantidad de alimentos o de los depredadores, de la densidad de población o de la dispersión. Todos estos factores hacen a la dinámica de una población. ¿Cómo se organizan los individuos? Las poblaciones que integran un ecosistema se estructuran de distintas formas, estableciendo una organización interna. Estos pueden mantener una jerarquía o categorías entre los miembros que la componen, como ocurre con las hormigas, que se organizan estableciendo funciones específicas. Las poblaciones pueden también tener un gran
miembros que la componen, como ocurre con las hormigas que se organizan estableciendo funciones específicas. Las poblaciones pueden también tener un gran número de individuos instalados en un espacio, espacio reducción o bien cosas pocos individuos asentados en un área pequeña. En función de esto se determina la densidad de la población, es decir, el número de individuos de una población por unidad de área. Por ejemplo, 2.674 roedores por hectárea. Unos por aquí, otros por allá. Los miembros de una población se distribuyen o ubican en un área de distintas formas. Estos pueden ser distribución uniforme. Los individuos mantienen entre sí una distancia más o menos homogénea. Por ejemplo, en las regiones subáridas, las plantas se ubican conservando una distancia pareja unas con otras. Esto se debe a la escasez de nutrientes. Manteniéndose a esa posición, todos, todos manteniendo esta disposición, todos se aseguran aprovechar to- aquí ta- equitativamente el alimento disponible. Distribución del azar. Distribución al azar. Los individuos se disponen en cualquier sitio. Esto se hace visible en las zonas donde abundan los nutrientes y las posibilidades de obtenerlos son excelentes para todos los individuos. Distribución agrupada. Muchos individuos se agrupan conformando colonias o grandes familias en una zona determinada que generalmente son las que ofrecen mejores recursos. Esto es común en los organismos gregarios. Más o menos individuos. Diversos factores contribuyen para que una población incremente el número de individuos o disminuya, entre los que contribuyen con el crecimiento de una de una población se cuentan. Natalidad es el número de nacimientos por unidad de tiempo, por ejemplo, 200 nacimientos por año. Inmigración es el número de individuos que ingresan a una población en un periodo determinado, provenientes de otras zonas. In- Inmigración es el número de individuos que ingresan a una población en un periodo determinado provenientes de otras zonas. Por ejemplo, en el decenio 1980-1990, alrededor de 300 elefantes llegaron a Etiopía provenientes de Zaire. Los factores que provocan la disminución de una población son mortalidad, que el número de muertes que se producen por unidad de tiempo, por ejemplo, 300 tigres muertos por año. En migración es la cantidad de individuos que abandonan una población. Por ejemplo, 450 gaviotas abandonan la Antártida en el último año. Ciclos ecológicos. Todas las comunidades de organismos que se encuentran en permanente interacción con el medio sufren. Todas las comunidades de organismos que se encuentran en permanente interacción con el medio sufren paulatinamente cambios. Esa sucesión de transformación determina los ciclos biológicos. Variaciones programadas. Observando detenidamente el comportamiento de los componentes de un ecosistema, notaremos que la actividad en este no es permanente, varía de acuerdo a determinados factores. En relación, en relación con ello, cabe aclarar que esas variaciones se producen con, con determinadas estas variantes se producen por cierta regularidad, hecho que determina la naturaleza clínica de las ecosistemas. Un ejemplo de ello sería el nacimiento.
la disminución periódicos de las poblaciones. Imaginaremos que la población que camelló y la disminución periódicos de las poblaciones. Imaginaremos que la población de conejos de un ecosistema aumenta a 3. Esto bastaría para provocar la aparición de muchísimos depredadores y favorecer la explosión de enfermedades. Propagación de microbios y bacterias. Paralelamente a ello, el aumento poblacional, teoría pro- propagación de microbios y bacterias. Paralelamente a ello, el aumento poblacional traería aparejado la forma de diámetro y de cobra de cobijo, provocando una alerta ecológica. Este peligro ecológico de la población, al llegar a su nivel más bajo, determina el inicio de un nuevo ciclo. La influencia de la posición de los astros. Las posiciones de la Tierra y de la Luna respecto del Sol determinan el día y la noche, las estaciones del año, los meses, lunas, etc. Estos fenómenos constituyen para la ecología los ciclos astronómicos, los permanentes cambios en cuanto a la duración e intensidad de la luz que se nos hacen visibles en los días, las noches y los atardeceres. Obedece al tipo de órbita elíptica que describe la Tierra al girar alrededor del Sol y al movimiento de rotación. Otro de los obedece elíptica que descubre la Tierra y gira alrededor del Sol y el movimiento de rotación. Otro de los factores a tener en cuenta en los ciclos astronómicos es la recepción de la radiación solo por parte de la superficie terrestre que decrece del ecuador hasta los polos. Estas no se producen de manera homogénea. Esto obedece en primer lugar al ángulo de incidencia que la radiación por segundo es de la radiación. En segundo término, a las medidas de la superficie en que se expande la radiación, mayor en los polos que en el ecuador. Y por último, a la densidad de las capas de la atmósfera que debe traspasar la radiación. Los ciclos vitales, la metamorfosis que va sufriendo un organismo desde el momento de su concepción hasta lograr su desarrollo completo se conoce como ciclo vital. ¿Sabías que la diapausa es una etapa de desarrollo de los insectos? Por lo general se manifiesta como una interacción casi absoluta de actividades vitales en cualquier etapa de la vida, pero particularmente en estado larvario. También se escuadran bajo esta denominación los diversos cambios que se producen en el ambiente en el que se desarrolla un individuo, determinando una serie de ajustes internos en los organismos. Cambios regulares, los cambios que se producen en los seres vivos durante el día y con regularidad la noche. Cambios regulares. Los cambios que se producen en los seres vivos durante el día y con regularidad se denominan ritmos circadianos. Circadiano, círculo de un día. Pensemos, por ejemplo, en nuestra actividad diaria. Por la mañana, el levantarnos, desayunamos, luego el mediodía almorzamos, por la tarde merendamos y por la noche cenamos. Este ciclo circadiano se compleja con Sí, este ciclo circadiano se completa con las 8 horas de sueño, lo mínimo necesario de descanso para un ser humano. Uy, lo mismo le ocurre a los girasoles, que se mueven de acuerdo a la posición del sol y a los animales con sus periodos de vigilancia y sueño.
meses y años. Aquellos ciclos que se producen cada mes o cada año se denominan ciclos infradianos, como por ejemplo el aspecto que se toma cielos interactivos. Dentro de, de un ecosistema, un ecosistema, los diversos ciclos de nutrición constantemente. Basta citar como ejemplo la intemperie, la interrelación que se establece entre el ciclo del azufre y el del oxígeno, ciclos biogeoquímicos. Esta se visualiza, esta se visualiza en la benéfica acción que desarrollan las bacterias fotosintéticas anaeróbicas que viven en en los plátanos, que liberan el oxígeno que fu- liberan el oxígeno que fue apresado en forma de sulfatos. Si no fuera por su acción, esta sustancia se compactaría hasta provocar un desequilibrio en el oxígeno atmosférico, reloj biológico. ¿Cómo es que los seres vivos saben durante qué horas deben descansar, ingerir alimentos o o captar energía? Sencillamente porque la mayor parte está dotada de una mayor parte de porque la mayor parte está doblada de una asombrosa capacidad para medir el tiempo según las necesidades ecológicas, necesidades biológicas que lo demuestren. El medio y los seres vivos, el agua. Nuestro planeta es diferente de los otros del sistema solar porque posee enormes depósitos de agua y es por ello que comúnmente se lo llama planeta acuático. Quizás sea esa la razón por la cual es el único país cuya país comúnmente se los llama planeta acuático. Quizás sea esa la razón por la cual es el único en cuyas superficies se ha desarrollado la vida, se ha desarrollado la vida. ¿Qué es el agua? El agua es un compuesto químico más abundante de la corteza superficial de la Tierra. Está formado por dos elementos, y- hidrógeno y oxígeno. Sí, y oxígeno. Su fórmula aquí única se expresa Forman aquí muchos, se expresa con los símbolos H2O. El agua en cifras. El estimado que la cantidad total de agua del mundo es 1,360 ceros de kilómetros cuadrados, de los que el 97,2% constituye los océanos. El 2,15% restante se encuentra congelado en los casquetes polares y formando parte de la glaciación. El resto se los ríos y los el resto el resto se reparte entre los ríos y los hongos 0,171% y las aguas subterráneas 0,625%. El vapor de agua presente en la atmósfera representa solo el 0,0079%. Aunque aunque infinito, esta cantidad es vital. Sin ella no, no habría vivido algo, no habría vivido alguna en la Tierra. ¿Cómo se presenta en la naturaleza? El agua puede aparecer en los tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Con estado presental, propiedades específicas las vemos. Estado líquido. Bajo esta forma, el agua presenta gases disueltos, oxígeno y dióxido de carbono, que permite la respiración de los organismos que habitan en ella y la fotosíntesis es el caso particular de los vegetales. Además, tienen la capacidad de disolver otras sustancias que están cerca, sustancias que son necesarias para el desarrollo de la vida como las sales. El agua en estado líquido forma océanos, mares, ríos, arroyos, lagunas a estalquear fuerte.
Lagunas, estado sólido. Al descender la temperatura por debajo de los 0 grados, el agua se congela, pasando al estado sólido. Cuando el agua experimenta este proceso, aumenta su volumen a medida que la temperatura desciende. Esto obedece a que sus moléculas se separan más y se expanden, ocupando un mayor espacio. También observamos que cuando el agua se congela, disminuye su peso específico, lo cual permite que el hielo se forme en la superficie de las lagunas, el agua, flote. El agua en estado sólido forma la nieve, el hielo y el granizo.